¿Qué tal Tucumán? Bienvenidos, buen viernes. Hola, ¿qué tal? Sin letra chica. Sí. ¿Cómo cambió la provincia en una semana? ¿Qué decir? ¿Qué sentimiento tiene uno de lo que está sucediendo, que le está sucediendo a los tucumanos? Están acá a 100 kilómetros de donde estamos nosotros en este momento y la están sufriendo porque han perdido todo. Sí, lo que pasa es que este fenómeno que se ha dado, que se sigue dando en nuestra provincia, en este caso abarcó prácticamente todo el territorio provincial. Porque habitualmente sí es verdad que hay zonas más afectadas que otras, en este caso, por ejemplo, el sur, y ahí hablamos de la Madrid, pero recordemos cómo se fue dando durante esta semana. Empezamos hablando de Villa Belgrano, ahí en el departamento de Alberdi, después hablamos de Santa Rosa de Leales, y después hablamos también de la Madrid, por ejemplo. Ahora estamos haciendo foco y prestando mucha atención a lo que está pasando ahí puntualmente en esa localidad. Y lo cierto es que al fin y al cabo prácticamente gran parte de la provincia está afectada por este fenómeno, menos el norte, al menos no por ahora, ¿sí? Pero ¿por qué pasa y también eso capital. en Tucumán? La pregunta es ¿por qué pasa eso y en Tucumán? ¿Qué pasa con nuestra geografía? ¿Qué pasa con nosotros? Que no podemos encontrar una solución a este problema. Yo he llegado a esta provincia hace 40 años y desde entonces... Venís de Salta. Vengo de Salta y venimos hablando de lo que sucede en Tucumán y en el sur de la provincia de Tucumán. Es una pregunta que para mí es la clave. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Y de dónde viene? Y les voy a contar algunos datos que discúlpame, Carlos, amén de esto que venimos repitiendo los periodistas, de que es un fenómeno extraordinario, de que es un fenómeno excepcional, que la cantidad de agua caída, que tantos días consecutivos de lluvia, todo eso, ¿no? Amén de todo esto. De todas maneras son problemas cíclicos, Claro. no tenemos que ir muy lejos. Exacto. 2017 es el gran ejemplo que tenemos. Hay una diferencia con 2 eso. de abril de ese año. Escuchen estos datos. A ver. Decime. El NOA y la zona de Chaco, que se da como ejemplo, han tenido cambios muy fuertes en el manejo del suelo, desde los 80 hasta esta parte. ¿Qué quiero decir con esto? Que los problemas no empezaron hoy, ni en el gobierno anterior, empezaron hace décadas. Hubo una expansión de la frontera agrícola, desmontes en zona de montes y yungas bajas, compactación del suelo por agricultura intensiva. ¿Y esto qué genera? El efecto mariposa. Que el monte que antes absorbía gran parte de agua ya no existe, que hay raíces profundas que retenían humedad y que ya no es así, que el escurrimiento antes era lento y ahora no es así, y que los ríos también tienen otro comportamiento. Cambió la dinámica de todo. Y bueno, es que cuando en el efecto mariposa cambias un aleteo en Japón, se nota en San Miguel de Tucumán. Bueno, Una y ahí consecuencia está lleva a la otra. Sí, lo que vienen diciendo y advirtiendo los meteorólogos, ¿no? El cambio climático está. No es a Sí. futuro. Antes hablábamos a futuro, che, se viene un cambio climático, tenemos que colaborar todo. No, el cambio climático ya está entre nosotros. Yo escuché a un meteorólogo decir, hablamos antes de un clima subtropical en Tucumán. Ojo que él utilizó esta palabra, se está tropicalizando el Marcelo, clima. estamos preparándonos para cosechar café en Tucumán. Sí. Este dato también me llamó la atención. A ver. Una lluvia fuerte, dicen los entendidos, y ahora lo vamos a chequear, que antes podía tardar entre 24 y 48 horas en llegar al río. Ahora, el agua caída en gran volumen en poco tiempo demora en llegar al río entre 2 y 6 horas. Nada. De 2 días a No te da- 2 horas. No te da tiempo a nada. Y dicen también que lo que hagamos hoy va a impactar a futuro de acá a 20 o 40 años. Y eso significa que lo que estamos viviendo hoy también es resultado de lo que pasó hace 20 o 40 años. Así es, y por eso cuando se busca una solución, se tiene que buscar una solución muy profunda, que no sea un parche, que no sea una salida aerosa rápida, sino que sea un proyecto analizado, estudiado, muy bien analizado por quienes tienen que hacerlo y no por los políticos. Y ahí entramos también en un terreno donde hay que hablar de infraestructura, de controles, porque convengamos que hay barrios donde se suponía que tenía que haber otra cosa, y también de calidad de la obra pública para que justamente se contengan las situaciones que se tienen que contener. Se lo vamos a preguntar a él. Disculpame, Sí, acordate lo que pasó en gestiones anteriores. Sí. Los puentes caídos. También. Sí, esto cuando hablas de calidad en la obra pública. Y hay un término que él utiliza y me parece espectacular para abordar, que es la gobernanza del agua. Está con nosotros Leandro Díaz, que es ingeniero civil, es de la Universidad Nacional de Tucumán, pero además es un especialista formado a nivel internacional en ordenación de territorio y medio ambiente. Tiene orientación hidráulica
Ingeniero, bienvenido a Sin Letra Chica, un placer tenerlo con Bienvenido. nosotros. Mucho gusto, Gracias por también venir. un placer. Es muy difícil entender dónde estamos parados hoy y lo primero que le queremos preguntar es, ¿esto se puede revertir? A ver, creo que no es que se pueda revertir, tenemos que revertir. Tenemos que minimizar, tenemos que adaptarnos a estas nuevas situaciones. Ustedes hablaban recién de cambio climático. A mí me gusta decir inestabilidad climática, porque el cambio significa que estábamos en un lugar y llegamos a otro. Y todavía no sabemos a qué lugar vamos a llegar. Lo que está clarísimo de que hay un incremento de la temperatura media global, que significa de que hay mucha más energía en la atmósfera que produce eventos mucho más intensos, tanto de exceso, como son estas inundaciones que estamos viviendo, como de sequía. Y no solo en Tucumán, en nuestro Pago Chico, en todo el mundo. Sí, en Europa, en Asia, en África, en todos lugares afecta este cambio climático. En cuanto a nuestro... Y lo que está sí. pasando en el sur de la provincia de Tucumán, ¿es un efecto del cambio climático? Yo diría que no es tanto del cambio climático en el siguiente sentido. Los eventos meteorológicos que hemos estado viendo son eventos similares a los que han ocurrido. Aquí mencionaban el 2017, yo estuve viendo algunas estadísticas, en el 1961 hubo un marzo extremadamente llovedor, rico, en que llovió en Río Chico, creo que era el dato que veía, como casi 600 milímetros. 1961. Lo que pasa es que nosotros tenemos ciclos. Observemos qué tiene Tucumán. Tucumán, ¿qué tiene en obras hídricas? Bueno, la principal obra yo creo que es la planta de tratamiento de agua, que es de Salud, que es de principios de siglo, ¿no es cierto? Que esa no derivó de cuestiones meteorológicas, sino de cuestiones de salud. Después de la epidemia del cólera, fiebre amarilla, bueno, dijeron... 1900 estamos hablando. Sí. Pero luego de obras hídricas, ¿qué tenemos? El Cadillal, tenemos Dique Las Termas, que si bien nosotros consideramos que es nuestro, a pesar de que no está, pero la gran parte del volumen En el del frontal, embalse, ¿no? Ahí en el sí, frontal. está en Tucumán. Claro. Tenemos Escava y después tenemos como una obra que quedó ahí inconclusa, la Angostura. Claro. Pero esas obras son Sí, de sí, la y década... después los proyectos de Potrero de la Tabla, Potrero del Clavillo. Y proyectos que Sí, ya vamos que a son mencionar. proyectos, ¿no? Pero esas obras son de qué época? De la década del 60. 50 y pico, 60, empezaron, el Cadillal se inauguró en el 66, Escava es anterior. ¿Y por qué se hicieron? Porque en la década del 30, en la década del 40, hubo un periodo de sequía muy importante. Entonces se empezó a estudiar, a proyectar y a construir. No nos olvidemos... Soluciona un problema de aquel entonces. El Cadillal, aparte, se intentó hacerlo una vez, después falló, hubo que hacerlo de vuelta, bueno, no hacerlo de vuelta, sino reiniciar, cambiar el proyecto. ¿A qué voy? Las obras importantes llevan tiempo. Tiempos de estudio, tiempo de proyectos, hay estudios muy importantes que hay que hacer, y luego llevan tiempo de construcción, de ejecución y luego de operación. Recién mencionaba de que una obra rinde a muchos años después. Bueno, una obra de un embalse rinde muchos años después, especialmente si es para provisión de agua para algún uso. Y en esta zona del sur, ¿hace falta entonces dique? ¿Qué es lo que proponen? Bueno, Los que en realidad, estudian. lo que tengo entendido, a ver, que dique Río Marapa está debajo de Escava, ¿no? Claro, pero Escava... Actúa como una barrera de contención. Claro, pero Escava fue diseñado en una época de sequía. Entonces, Claro. Tiene algunos problemas de diseño, que en ese momento no eran problemas de diseño, como que tiene un aliviador decreciente, aparte que tiene un volumen muy pequeño, que es también pequeño, no nos permite manejar tanto el dique, porque en esa época había que guardarlo porque había sequía. Pero no, yo he trabajado desde la universidad, hemos trabajado, la verdad, un equipo de más de 70, 80 personas en el proyecto de Potrero del Clavillo, que está arriba de Concepción. Bueno, fue un trabajo bastante grande, que trabajamos con gente de Tucumán, gente de afuera, y ese llegó un proyecto que se llamaba un proyecto para licitar. No era el proyecto ejecutivo, lo tenía que completar quien licite.
Y había algunos estudios que faltaban hacer. Faltaba hacer la evaluación del impacto ambiental completa y algunos estudios geológicos. Nunca se completaron. Da la sensación cuando hablamos de alguna de los motivos o alguna de las raíces de este tema que hay un choque entre la necesidad de expansión que tienen las ciudades y las urbes y la necesidad de hablar de espacios de prevención. Digo, hay barrios donde no había, hay desmontes donde no tendrían que haber ocurrido este tipo de obras, y hay gente que se fue a vivir a la vera del río donde no tendrían que haberse nunca instalado. Y al margen de eso, los espacios que tenían que ser verdes para absorber el agua tampoco se han cuidado. Digo, parece que hay un choque entre esas dos miradas. Y bueno, ahí aparecen los desmontes también, ¿no? Nosotros tenemos un problema grande porque somos la provincia más densamente poblada, el territorio más densamente poblado después de la capital federal. Entonces hay mucha gente y esa gente con sus actividades económicas generan presión. La parte agrícola, que no tiene mala prensa, nadie dice, ay, qué mal que están los cultivos, como sería la minería. Tenemos la parte de vivienda. Nosotros hemos colocado, no ahora diría que ya eso sí se han mejorado, barrios en zonas inundables. Nuestros ríos, el río Salí, que es el que tenemos acá cerquita, si ustedes cruzan por cualquiera de los puentes, el Barro o el puente de Lucas Córdoba especialmente, no tanto el de San Cayetano, vemos que son anchos. Sí. Eso se llama el lecho, el cauce mayor, donde está el cauce de inundación. Entonces, el río normalmente no lleva mucha agua, lleva 10 metros, 15 metros, pero necesita esos 300, 400 metros para esto. Hubo políticos, gobernadores, que eso no lo entendían, a pesar que se lo dijeron, cerraron eso y ¿qué pasó con el Lucas Córdoba? Se cayó. Modificaron. Por no seguir, y a mí me consta de que había profesionales que lo aconsejaban que no, de que los deje, que no haga ahí las canchas, que lo haga más atrás. Bueno. Ahora, volviendo al tema. Además hay una cuestión presupuestaria también. Claro. Volviendo al tema, ¿por qué se inunda la Madrid? ¿Por qué se inunda el sur de Tucumán? Bueno, el sur de Tucumán, primero porque tiene una muy baja pendiente, ¿no? Es una zona baja donde los escurrimientos son más lentos, a diferencia de acá, de la zona de la Sierra de San Javier, que son bastante rápidos, abruptas las correntadas. Y también hay alguna influencia del dique frontal. El dique también ha levantado el nivel de base y los ríos demoran más en descargar. Y en el caso de la Madrid, también ha habido una expansión de la frontera agropecuaria. ¿En dónde? En Catamarca. Pero la cuenca es la misma. La cuenca del río San Francisco, que mayoritariamente está en la provincia de Catamarca. Fue el que desbordó en el 2017, claro, ¿no? El que San antes Francisco. ese Ahora río no. casi no llegaba al río Marapa. Llegaba, pero en los picos, porque había esteros. Había zonas bajas donde se guardaba el agua en las crecientes y se quedaba ahí y se iba descargando de a poquito. Claro, iban frenando. Ahora llega prácticamente junto. Nosotros tenemos acá el Parque 9 de Julio, que era un estero. ¿Cierto? Se lo rellenó y se hizo un parque que objetivamente estaba bien porque era verde. Para ¿Y la solución cuál es? ¿Qué entienden los técnicos que la solución sería para que estas zonas no se inunden? Bueno, ahí en esa zona se trabajó, yo participé en una parte del trabajo al principio, no al final, pero luego lo tratamos de aplicar. Y hay una serie de acciones a hacer para reconstituir lo que eran esos esteros. Esos esteros técnicamente son humedales, no cuerpos de aguas continentales, que tienen esa función, son un buffer, hacen un control de regulación de los caudales, como hace un embalse. Nosotros tenemos en Tucumán estos 2 embalses, 3 más la angostura que le mencioné, y la capacidad de regulación de esos embalses es muy baja frente a la cantidad de agua. Deberíamos tener más embalses. ¿Y es costoso hacer eso? ¿Transformar otra vez la geografía? A ver, transformar la geografía a veces es imposible. Si tenemos una ciudad asentada en un lugar, es muy difícil. Lo que sí se puede hacer es hacer obras
verdes, que son desde la forestación. ¿Por qué? Se impermeabiliza, pero la principal barrera al agua que cae es la parte forestal. Si nosotros acá en la Yunga tenemos los árboles que tienen su follaje, abajo tenemos los arbustos y abajo tenemos los detritus, el humus que se ha formado. Va conteniendo, va absorbiendo. Todo eso va claro, teniendo va y va atenuando absorbiendo. un Si poco. vamos por abajo de un árbol después que terminó la lluvia, corre un poquito de viento y nos mojamos. ¿Por qué? Porque está retenido y eso se evapora, eso va cayendo de a poquito. Con Eso es esto la que usted parte. está diciendo, ingeniero, entonces no hace falta pensar en una gran obra inicial, sino hacer muchas obras, muchas pequeñas obras. que tengan este objetivo. Fíjese usted que un avance que hubo en Tucumán es que para hacer un barrio actualmente, si se hace todo bajo las normas, ¿no es cierto? Que hablamos ahí del tema del control, se tiene que presentar un proyecto de obras para que el caudal pico que salga después que esté la obra sea como máximo igual al previo a la obra. Estas obras son impermeabilizaciones normalmente, Claro. sea lo que sea. Eso es muy difícil. Entonces se hacen lagunas de atenuación, lagunas de laminación, y últimamente para las zonas urbanas se han desarrollado, hay una empresa que le llama tanques tormenta, que son grandes cañerías puestas en el subsuelo donde mandamos el agua de lluvia y esa agua de lluvia ahí tiene un volumen donde generarse un tiempo para que el caudal que sale es pico. Yo personalmente creo que aparte deberíamos cambiar toda nuestra normativa edilicia y exigirle a las viviendas unifamiliares y más a las multifamiliares que también en los caños de bajada de sus techos tengan una zona de atenuación, que se hacen con tanques, ¿no es cierto? Sí, es una inversión que la tiene que soportar. Claro. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad nosotros, sino tenemos que cambiar toda la red. Fíjense cuándo se hicieron las grandes obras en San Miguel de Tucumán. Canal Sur, Canal Norte. Y algunos que otro canal, el de la Terán, el Bernabé Arauz, perdón. Estamos ese ha sido más nuevo, pero los otros son de la década del 60. Cuando Tucumán era otro, Tucumán era pequeño, era una mancha urbana pequeña que eran las 4 avenidas y luego había verde. Ahora eso ya no existe. Y de ahí y por Yerbabuena, años. ¿qué hablamos? Claro. Yerbabuena ¿Cómo ha no crecido? existía, Claro. era Marcos Paz y las obras no acompañaron al Y por ese más crecimiento, barrios ¿no? quitamos directamente. Sí. Bueno, Y quizás hay barrios que yo creo que, por ejemplo, Lomas de Tafí ha sido bien... Tiene mucho verde. Sí, bien diseñado en ese sentido. Lo que hay que hacer es algo que dijeron a la introducción, mantenerlo. Porque toda obra pública, toda obra de infraestructura necesita mantenimiento. Esos puentes que se han caído, la mayoría era por falta de mantenimiento, no por errores de diseño. Las rutas que hacen como diques, por falta de mantenimiento, porque no se limpia la alcantarilla ni las cunetas. Y el mantenimiento es caro, pero es porque es permanente. Pero bueno, ¿qué es más caro? Sí, Gastar en eso permanente o tener que salir a repartir y todos los enfermos que van a quedar de esas inundaciones. Claro, todo el gasto y toda la mala calidad de vida que tiene esa gente, ¿no? El trauma que le genera y todo eso, sí. Ingeniero, le agradecemos muchísimo su visita. Ha sido más que esclarecedor. Gracias. Le agradezco a ustedes. Muy y yo amable. repito, el tema muy importante que a veces no se le da tanta importancia es la gobernanza del agua, tanto para los usos de agua potable, cloaca, como para evitar las inundaciones. Gracias, ingeniero. Muchas Muchas gracias. Primera pausa, ya venimos. Palabras que suenan, promesas al viento,